La fenomenología en las ciencias sociales y humanas de Alfred Schutz. ¿Quién fue Alfred Schutz? Fue un filósofo y sociólogo nacido en Austria, que a los 40 años de edad tiene que emigrar a los Estados Unidos y de inmediato se integra a la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, donde dicta clases de fenomenología. Bueno, pero ¿qué es la fenomenología? Es considerada una forma de hacer sociología que afirma que el objeto principal de esta disciplina consiste en comprender el sentido de la acción social, es decir, el sentido que las propias personas le dan a sus acciones y a las de los demás. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, o en este caso que vamos a hablar acerca de el asunto de las creencias católicas, las creencias religiosas. Pero, ¿cuáles son las estructuras de significado en las que se sostiene la fenomenología de Schutz? Bueno, básicamente son tres aspectos que componen las estructuras de significado. El significado que los individuos le dan a sus acciones y su comprensión de ellas, la interpretación de la conducta de los demás y la autointerpretación de las acciones propias. Alfred Schutz se identificó con las ideas de los filósofos alemanes Max Weber y Edmund Husserl, pero tuvo como principales detractores positivistas de la época, como son los filósofos estadounidenses Ernest Hagel y Carl Gustav Hempel. Aparte de ellos también hubieron otros antecedentes, otros autores, como pudieran ser Franz Brentano, Friedrich Hegel, Bachelard y Heidegger, y él al mismo tiempo fue influencia de autores como Luhmann, Garfinkel, Jean-Luc Marion y Francisco Varela, que incluso son filósofos que todavía siguen activos. Bueno, la comprensión en la fenomenología. Schutz afirma que la ciencia social es fundamentalmente subjetiva y por eso se interesa en el asunto de comprender las acciones que llevan las personas y las instituciones, y a eso le va a llamar acciones sociales. Las ciencias sociales, para cumplir con su objetivo, necesitan tipos ideales, llámese la iglesia, la familia, el Estado o incluso el propio católico. Estos actores sociales son los que se encargan de construir y de explicar el significado de los contextos y por eso se consideran como significados subjetivos. La comprensión responde a las preguntas como ¿cómo lo explican? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué significado le dan las personas que hacen ese tipo de demandas, por ejemplo? Todo esto se va a convertir entonces en la sociología comprensiva. Pero entonces, ¿en qué se basa la fenomenología? Pues primero hay que recordar que existen preguntas que se responden desde el punto de vista de las ciencias naturales, como son qué ocasiona ese fenómeno, con qué frecuencia y con qué se relaciona. En cambio, las ciencias sociales se preocupan más por la comprensión de los fenómenos, es decir, por qué se dan esos fenómenos y cómo es que aparecen esos fenómenos. Por eso, una de las palabras, uno de los conceptos más importantes en la fenomenología va a ser el concepto de Verstegen. Este concepto de Verstegen lo utilizó por primera vez Wilhelm Dilthey, y que no necesariamente es visto únicamente como una técnica o como un método, sino como una forma particular de pensamiento, una manera de comprender los fenómenos del mundo social y cultural. No es algo opcional, no es como las técnicas y los métodos, sino es algo indispensable, donde funciona muy bien con las ciencias sociales, pero para ayudar al conocimiento científico en general. Pero entonces, la fenomenología social, ¿cómo se forman los conceptos en la fenomenología social? Bueno, pues tenemos que partir de la realidad social. Los conceptos que se usan en las ciencias sociales se forman a partir del conocimiento que se adquiere a partir de la realidad social. Las construcciones de las ciencias sociales son constructos, son construcciones de segundo grado, o sea, construcciones de las construcciones elaboradas por quienes actúan en la escena social, cuya conducta debe observarse y explicarse desde el punto de vista del especialista en ciencias sociales y de acuerdo a ciertas reglas de procedimiento. Reglas de procedimiento que le van a ayudar a comprender mejor los fenómenos que aparecen en las ciencias sociales. ¿Qué es entonces para la fenomenología la realidad social? Bueno, pues es la unión, la suma, la integración de dos fenómenos diferentes, los objetos y los sucesos que se dan en el mundo social cultural.
Este mundo social cultural, ahí es en donde aparecen la intersubjetividad de cada uno de los individuos y los tipos ideales que son las instituciones como tales. El mundo social cultural se compone entonces de dos aspectos, de las relaciones e interacciones de los hombres y de las interacciones y relaciones que se dan en las instituciones. De ahí que aparece un concepto diferente. La reducción fenomenológica es la suspensión de la conciencia que nos aparta del sentido común y entonces proviene de la vida cotidiana esta suspensión de la conciencia conocida como epoge, la suspensión de la conciencia. ¿Qué son las personas para la fenomenología? Bueno, las personas son más bien actores sociales que experimentan, suman experiencias en ambos mundos, tanto el natural como los individuos y el cultural en tantos seres que interactúan. Esas interacciones no son privadas, más bien son intersubjetivas. Por eso cada hombre es considerado como una intersubjetividad. Hablamos entonces de experiencias propias como lo que estamos viendo, hacer una manda, pensar en un cumplido, tener fe, tener gratitud, etc. Y por otra parte están las experiencias del mundo cultural que se integran, como es asistir a la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre, hacer público un sacrificio, darlo a conocer a través de los actores sociales. Bueno, las ciencias sociales están peleadas acaso con las ciencias naturales. Una diferencia importante que se debe señalar es que desde la visión de las ciencias naturales, que son positivistas, que son medibles, que son objetivas, las ciencias sociales presuponen en el sentido de admitir la realidad social, desde antes que comience la indagación científica de lo que ellos se encargan. Ese aspecto después fue debatido, incluso por los mismos positivistas, cuando reconocieron que todo comienzo y final de la investigación científica se da en un contexto social. Por ejemplo, cuando un investigador considera que un hecho debe ser estudiado científicamente, digno de tomarse en cuenta, de identificar sus problemas, entonces dicho eso pasa por un proceso subjetivo de comprensión. ¿Qué es entonces creer en presupuestos? Otra de las críticas recurrentes al mundo de lo social es considerar que el tipo de conocimiento que ahí se produce es fragmentario, contradictorio y con innumerables grados de claridad. Y muchas veces todo esto surgido con la creencia ciega de cosas presupuestas. Pero a pesar de todo, el conocimiento del sentido común es necesario en tanto que se requiere conocer al prójimo, los objetos culturales, sus instituciones sociales, en pocas palabras, porque forman parte de la realidad social. Entonces, la fenomenología está peleada contra las ciencias naturales, pues una conducta observada para la fenomenología puede tener para los actores significados diferentes para las clases, pero para las ciencias medibles tan solo se trata de hechos, de secuencias, de sucesos. Por ejemplo, los investigadores cuantitativistas solo ven una boda, un trueque, un pleito, una manda, como en nuestro caso, mientras que los cualitativistas ven otros significados posibles. Hay creencias y convicciones que se consideran por los observadores como reales, porque ellos así lo definen, no porque así sean percibidos por los observadores. Entonces, existe información valiosa que no proviene de la observación cara a cara. Hay otras dimensiones del mundo social, como por ejemplo cuando enviamos un mensaje y necesitamos de un mensajero. En otros casos, ¿qué garantiza que llegue como tal el mensaje, tal y como se originó? ¿Acaso es necesario conocer a la persona que envió el mensaje como para poderlo creer? ¿Se necesitan entonces conocer a todas las personas y a todos los lugares para poder creer lo que pasa en ellos? Existen acciones humanas consideradas negativas en tanto no se perciben por medio de la observación directa, por ejemplo las intenciones latentes que no son manifiestas. Desafortunadamente, Alfred Schutz murió sin poder percatarse del legado que dejó para la vida social y el análisis científico social.